Por si las moscas, hoy vamos a hablar de la relación prensa y poder, una relación que en los últimos tiempos ha adquirido características muy especiales. Para hablar de este tema me acompaña Homero Campa de Proceso. Hola. ¿Qué tal? Hola. Alejandro Páez de Sin embargo y Leopoldo Maldonado de la Organización de Libertad de Expresión, artículo 19. Hola, Guillermo. Quiero comenzar con una pequeña provocación y es que estoy casi seguro, lo voy a decir de manera personal, que votamos por un presidente votamos por un candidato que se convirtió presidente. O sea, simpatizábamos en principio con el presidente que resultó electo. Ese presidente electo resultó tener una relación compleja con la prensa. Lo fuimos viendo conforme fueron pasando las mañaneras y los meses. Y en tercer lugar, este es un tema un poquito más técnico, que a lo mejor Leopoldo nos ayuda a dilucidar, no está claro el tema de la publicidad oficial. En el régimen anterior era muy claro que muchos periódicos y medios de comunicación recibían un montón de dinero por medio de publicidad oficial, pero ahora esa ley está en principio vigente y no hay, está en la Suprema Corte para su revisión. Entonces tenemos además el cuarto elemento, que es un programa de austeridad. Los medios, muchos dejaron de recibir publicidad de cualquier manera y han tenido que encontrar otras formas de subsistencia. Entonces es un panorama nuevo para la prensa, es un panorama inédito. Nosotros llevamos muchos años acostumbrados a un tipo de prensa y a un tipo de medio ambiente y ahora estamos en otro lado. Lo primero que me gustaría es que le recordaran ustedes al público cuál es el papel del periodista frente al poder. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, las funciones de la prensa son muchas, pero en relación al poder, creo que la prensa cumple un papel socialmente aceptado, incluso legalizado, de ser un watchdog, de ser un observador del buen funcionamiento de las instituciones del Estado y de denunciar y exhibir los abusos del poder, los excesos del poder, como fenómenos como violaciones de derechos humanos, corrupción, etc. En ese sentido, se convierte en un fiscalizador de la marcha de una buena democracia y se convierte también como en una especie de conciencia crítica del poder y de la misma sociedad. Eso diríamos sería una primera, una función que cumpliría una prensa, y para poder hacerlo, para poder cumplir esa función fiscalizadora, requiere espacios de libertad, requiere independencia frente al poder, cualquiera que sea su signo ideológico, y los poderes públicos, pero también los poderes fácticos, y profesionalismo. Alejandro, ¿quieres agregar algo? Sí, no, yo suscribo completamente lo que dice Homero. Es bueno enfatizar en la idea de la separación entre la prensa y el poder. Se nos olvida a veces decirlo, pero vale la pena en estos momentos decirlo con más claridad que nunca. Sí, es un rol completamente distante del poder, porque esa es la condición con la que se pueden cumplir las tareas de la prensa, ¿no? Leopoldo, papel intrínseco de la prensa ha provocado también violencia en contra de la prensa. Llevamos muchos años en una situación increíblemente mala. Es el segundo país más peligroso para ejercer periodismo. ¿Qué piensas, digamos, de esta nueva relación entre la prensa y el poder y en relación con el tema de la violencia? Pues en el tema de la violencia, lo que ha variado es que se ha incrementado, ¿no? O sea, lo que se ha diferenciado es que respecto a gobiernos anteriores es que se ha incrementado, pero se ha incrementado porque era una tendencia a la alza desde Peña Nieto. Acá las claves para poder entender
o para poder concebir una prensa más segura, más protegida frente a los embates del poder mediante la violencia física o económica, que también hablaremos del tema de la publicidad oficial, pues tiene que ver con comenzar a bajar esa tendencia, ¿no? Es una tendencia al alza, es una tendencia potenciada por la impunidad que prevalece en los crímenes contra periodistas, el 99.14% de los casos es prácticamente absoluta. También de un Estado que yo creo que abreva de esa autocensura, ¿no? Me refiero al Estado mexicano en su conjunto, sobre todo a la clase política y a los poderes fácticos. Yo creo que abreva de una prensa amedrentada, sobre todo en regiones del interior de la República como Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua. Bueno, cada vez son más, es prácticamente ya todo el país, Guanajuato, Quintana Roo. Es funcional la censura para los actores de poder. Entonces, por eso sí preocupa en el discurso, pero en los hechos no vemos un cambio sustantivo, ¿no? En términos de la prevención o de la persecución de quienes agreden a la prensa. Hablemos del discurso. Estamos frente a un presidente que en las mañaneras se refiere con nombre y apellido a medios, con nombre y apellido a periodistas. Las notas que no le favorecen hace una acotación, hace una anotación, puede ser una anotación personal como lo hace a Proceso por no seguir o no entender el papel digamos, de la Cuarta Transformación, o Veladas como lo hace con Sin embargo por la nota que se publicó sobre el hijo de Andrés Manuel López Obrador en un campamento en Veracruz. Estas menciones, la pelea contra la prensa fifí, etcétera, ¿qué clima crea? Ok, a ver, yo creo que hay que primero concebir a las mañaneras no como un ejercicio de información y transparencia absoluto. Digo, yo celebro que está muy bien que el presidente, a diferencia del anterior, dé la cara y se plantee ante periodistas. Pero eso es solo una parte de la política de comunicación y de información. Pero lo veo más como una estrategia de comunicación y control de la agenda pública, más que como un ejercicio de información y rendición de cuentas. Porque de manera paralela, los periodistas nos enfrentamos a opacidad en muchísimos otros rubros cuando queremos información. Por ejemplo, todas las solicitudes por ley de transparencia, o casi todas, se dificultan ahora más que antes para poder obtener documentos. López Obrador es alguien que no cree en el tema de transparencia. Y luego... lo hizo en la Ciudad de México. Entonces, digamos, todas las solicitudes casi todas, que hacemos, nos enfrentamos, hay que recurrirlas porque siempre es o no existe el documento o no hay información disponible, etc. La política de datos abiertos, por ejemplo, no existe como tal en el gobierno federal, es decir, no puedes tú acceder a las bases de datos que te podrían ayudar a hacer notas. Entonces, eso sí sería transparencia y rendición de cuentas. Homero, te voy a tener que detener aquí porque nos tenemos que ir a una pausa y regresamos. Con mucho gusto. Por si las moscas, estamos de regreso. Habíamos lanzado una pregunta sobre el clima que creaba en la prensa las menciones directas del presidente frente a medios y periodistas, y Homero estaba elaborando sobre eso. Bueno, ahora, cuando en una mañanera o en varias se dirige a la prensa descalificándola, como prensa fifí o prensa conservadora, y cuando luego particulariza en algunos medios, pues lo que se genera es, para un presidente que concentra mucho poder y mucha popularidad, empieza a deslegitimar a la prensa en general y a los medios. Cuando deslegitimas a la prensa, empiezas o puede provocar una disociación entre la sociedad y los medios, y la prensa, y lo que hace el periodismo. Y entonces, si de por sí los periodistas nos sentíamos poco acompañados por la sociedad a la que
nos debemos, a la que servimos y la que debería apoyarnos, porque lo que hacemos en términos teóricos es un beneficio, pues ahonda más esa división entre sociedad civil o pueblo, para ser más actual 4T, con exacto. el pueblo y sus periodistas y los medios, que lo que hacen es tienen una función social que cumplen para la sociedad. Entonces, el ambiente se enrarece y el efecto es la deslegitimación no solamente de un medio, sino de toda la prensa. Y eso en un contexto de vulnerabilidad, y aquí Leopoldo me podrá a lo mejor comentar más, pues lo que hace es que expones más a los periodistas, porque si eso que hace desde acá el presidente de la República lo puede replicar el gobernador del estado o el presidente municipal, pues al rato vienen los ataques, las agresiones, o sea, potencia los riesgos de la seguridad para la prensa, cuando debería ser lo contrario, protegernos. Debería ayudar a crear un buen ambiente en torno al trabajo que realizan los periodistas. Me parece que eso, en ese sentido, es riesgoso, creo que no es justo para las actividades de la prensa. Eso me hace pensar en otra cosa, Alejandro, que es los medios electrónicos, la relación con el público es más directa. A lo mejor en proceso suben o bajan las ventas, pero en medios electrónicos te castigan y te castigan directamente cuando haces un pequeño cambio, haces una nota que no les gusta a los lectores, etc. Entonces, encima de las menciones del propio presidente a las notas de Sin embargo, ¿qué pasa con tu público que está allá afuera? No, bueno, si te refieres específicamente a este episodio último con el presidente, no, ahí está la gente que lee Sin embargo, conoce Sin embargo, sigue Sin embargo, Okay. ha estado con Sin embargo muchos años y sabe cuál es la agenda de Sin embargo. No creo que se esté reinventando la agenda de Sin embargo a partir de una mención del presidente. Ahora, el presidente hace una mención de ciertos medios. El presidente no descalifica A los medios en general. No descalifica TV Azteca, por ejemplo. Tampoco descalifica Televisa. Y un montón de periódicos más, o sea, tampoco le demos tanta vuelta. Él tiene obsesiones, y tiene obsesiones con cierta prensa que le es incómoda. Y cuando le es incómoda la prensa, la señala con el dedo, con todo el riesgo de lo que significa. Y lo dices muy bien, lo decías hace rato, eso va a tener una siguiente capa de lectura, digamos, y una siguiente capa de análisis en la respuesta que va a tener la publicidad oficial. Claro. Porque ha sido utilizada por los gobiernos para premiar y para castigar, ¿no? Y seguramente tendrá otra capa pues muy pronto. Bueno, hablemos de la ley de publicidad oficial, en donde se quedó. Esa ley fue lo que se aprobó al cuarto para las 12 de que cesaran las funciones de la Cámara Legislativa en la sesión pasada, pero hubo un periodo de discusión incluso entre periodistas, se redactó un nuevo documento acerca de lo que los periodistas querían sobre publicidad oficial, pero ¿en dónde estamos ahora? Bueno, ciertos periodistas. Ciertos periodistas. Sí, porque evidentemente también ha sido una relación benéfica para ciertas casas de medios que, como comenta Alejandro, pues no necesariamente han sido señaladas. Dos de ellas con el 49% de la publicidad oficial solamente del gobierno de Enrique Peña Nieto, de los 60,000 millones que se gastó la Administración Pública Federal. Entonces, evidentemente, esta ley lo único que hizo fue normalizar jurídicamente las malas prácticas. El status quo, exactamente. O sea, lo que hizo es ilegal, pues ahora lo hago legal, ¿no? O sea, es como la lógica de nuestra clase política, cuando es inconstitucional lo vuelvo constitucional, como el arraigo, o hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, en este caso, ante una orden histórica de la Suprema Corte, que por primera vez, en este caso artículo 19, le da un amparo porque dice, efectivamente, la publicidad oficial se utiliza como un medio de censura indirecta, tú legislativo tienes la obligación de hacerlo, ¿no? Porque aparte, tú te autoimpusiste un plazo
en la reforma político-electoral 2014, que evidentemente había vencido ya para el 2017 con mucha holgura. Entonces, esto lo único que hizo fue regularizar lo que era irregular o lo que no era muy claro. Sigue siendo discrecional, esta regulación carece de causales u objetivos claros, objetos claros para la asignación, de medición de audiencias, etcétera, 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 los criterios de asignación que son básicos y de un medio de vigilancia de esa asignación y de ese ejercicio de recursos públicos. Entonces, la ley, evidentemente, y lo más grave de esta ley, que es evidentemente inconstitucional, es que ordena a los congresos estatales que se homologue bajo esta perspectiva opaca y discrecional, pero legal, ¿no? Al principio, legal en principio. Entonces, estamos en esa disputa. Todavía, ojo aquí, hay un tribunal colegiado quien originalmente tuvo que conocer del amparo, pero no lo hizo porque la Corte lo atrajo en el 2015, este amparo que nos otorgaron. Todavía está por pronunciarse un tribunal colegiado sobre si se cumplió o no con la orden de la Suprema Corte. Esta batalla todavía no se acaba. Y en paralelo hay una acción de inconstitucionalidad que ya está en la Suprema Corte para revisar si efectivamente esta ley cumple con parámetros y estándares internacionales y constitucionales, ¿no? Okay. Homero, Alejandro, el día que se pronunció victorioso López Obrador, el discurso en el Sheraton, el discurso en el Zócalo, ¿dónde estaban ustedes? Y la pregunta en realidad es si se preguntaron realmente cómo iban a cubrir a partir de ese momento a la presidencia. Porque una cosa es cubrir a los candidatos y otra cosa es cubrir a un personaje político que arrasó las elecciones y que contaba con un nivel de popularidad que no habíamos visto en mucho tiempo. En el caso de Proceso, sí. ¿Qué deliberación? Estábamos ahí en la revista. Pues, digo, había, creo que todos los medios estábamos en nuestros respectivos cuarteles, estábamos cubriendo todo, trabajando. Y creo que desde un principio, desde que era candidato, en el caso de Proceso teníamos muy claro qué es lo que debíamos hacer. Es decir, en tanto hombre de poder, López Obrador, como presidente, iba a ser objeto del escrutinio público. Debería ser objeto del escrutinio público, tanto o igual que los anteriores. Y que eso, sus acciones, sus dichos y sus acciones, íbamos a verlas, a seguirlas, a explorarlas, a reportarlas, a investigarlas. Eso me quedaba clarísimo, o sea, bueno, me quedaba a mí y a todos nuestros compañeros. Y hacerlo además con los estándares del mejor periodismo que podamos, ¿no? Es decir, ahora sí que regreso a los básicos, ¿no? Es decir, la rigurosidad, el cotejo, las fuentes, citar bien las fuentes, contextualizar, etc. Y aplicar los criterios periodísticos y no criterios políticos a la cobertura. Muy bien. Tengo que interrumpirte otra vez y regresamos porque nos vamos a una pausa. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de la relación prensa y poder y antes de interrumpir otra vez a Homero, perdón, había hecho esta pregunta de qué reflexión se habían hecho en las redacciones sobre la victoria y ese tipo de victoria, ¿no? Una victoria tan aplastante de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó sin embargo? Mira, todos estábamos en la redacción, pero yo siento, en el fondo intento interpretar tu pregunta, Guillermo, pues yo creo que hay un malentendido con respecto a cierta prensa que en algún momento se sintió como que acompañó a Andrés Manuel López Obrador. A ver, explica eso.
Mira, si pensamos en la agenda de cualquier prensa alternativa, hay desaparecidos, Ajá. hay una matanza brutal en este país, hay un nivel de endeudamiento terrible, hay una corrupción rampante y ya sabemos todo lo demás. Esa agenda de repente, ¡pum!, hizo clic, digamos, de alguna manera, con la propuesta del candidato. Pero, ¿qué va a pasar dentro de un año, después de que ganó, cuando le empieces a medir exactamente los mismos parámetros? ¿Qué va a pasar cuando le midas desaparecidos, muertos, desigualdad, violencia, etcétera? Toda esa agenda, pues va a ser, no que la prensa esta se vaya a mover, no, se va a desplazar el gobierno, porque va a tener que empezar a defender lo indefendible. Bueno, economía, ¿no? Esta semana el tema económico... Y va a ser así con todos los demás, porque es un país que está muy afectado, está muy dañado. Pues hay un momento en el que parece que políticamente una cierta prensa alternativa hizo clic con el candidato, pero obviamente esa prensa se va a quedar donde está porque son cosas muy puntuales que le interesan a esa prensa, entre ellas la corrupción, o sea, un país como este, y luego se va a desplazar, se va a ir desplazando. Ojalá no se desplace esa agenda entre esta prensa y el presidente, porque significa que eso se va a ir mejorando. Ojalá, pues es un deseo sanísimo de todos nosotros que ojalá y funcione. Sí. Pero si no, pues no somos nosotros los que nos vamos a mover, es una agenda que ahí está. Pues lo aprovecho que estás aquí para preguntarte sobre la relación entre la sociedad civil y el poder político. Pues ha sido desde el principio áspera, nos sorprendió que de la mafia del poder pasamos dirigió sus baterías hacia la sociedad civil, fifí, ¿no? Con una generalización me parece muy burda. Yo creo que también en esta lógica, como decía Homero, como de disociar, ¿no? De demonizar de cierta manera la labor que hacemos, y es un hombre que cree profundamente en las virtudes del Estado, ¿no? En la concentración de poder en el Estado, en el estatismo. Entonces eso no, al final ya no nos extrañó. Pero hay dos ejemplos que nos preocupan: el de Samir Flores, activista y director de una radio comunitaria en Morelos, que fue asesinado 2 días después de que le dijo a él y a su movimiento que se opone al proyecto integral Morelos, que eran conservadores de izquierda y radicales y no sé qué tanto. 2 semanas después lo matan, ¿no? Y lo mismo pasó cuando empezó este pleito inacabable, que ya ni es nota a veces, contra el Reforma, ¿no? Y cuando empiezan a amenazar a su director editorial, a Juan Pardinas. Entonces, de pronto dices, las palabras sí tienen. Sí importan, ¿no? Sí importan, y más con un presidente tan popular, un presidente que concentra o pretende concentrar tanto poder, y nada más en términos, sea quien sea el que ocupe la silla, ¿no? O sea, en términos generales, en términos jurídicos, en términos de derechos humanos, no es lo mismo un jefe de Estado que cualquier otro ciudadano, cualquier otro medio de comunicación. Es decir, hay una asimetría de poder, y lo que dice sí tiene consecuencias. Me parece paradójico que cuando en la campaña escuchamos un día sí y otro también, que cuando él cambiara y cuando vieran que él no era corrupto, todos iban a cambiar, ahora eso mismo no aplique cuando estigmatiza a la prensa, ¿no? Porque sí pasa. Lo vimos con una alcaldesa en Solidaridad en Quintana Roo diciendo prensa sicaria, ¿no? Lo vimos con el presidente municipal de Frontera, Coahuila, diciendo que los iba a demandar a todos. Es decir, hay un permiso ya, ¿no? Tácito, bueno, no, explícito, mejor dicho, del presidente de la República para que los actores políticos denosten, amenacen, ¿no? Y sobre todo sabemos que a nivel estatal y local, pues no es un tema tratado como lo hacen desde la presidencia de la República. Ahí las agresiones son más directas, lo verbal es lo de menos, son hostigamientos de todo tipo, obstaculizaciones, amenazas, acoso judicial. Entonces, es así como un continuum de violencia, ¿no? Va encontrando justificación en este discurso. El discurso debería ser al revés, de reconocimiento al papel de los medios de comunicación, de una prensa libre en una sociedad democrática, claro, o de la sociedad civil que aguantó el fuerte ante un colapso del Estado. O sea, Peña Nieto dinamitó la Procuración de Justicia, muchísimas instituciones básicas para lograr una sociedad democrática,
Y ahí estuvo la sociedad civil, fifí, no fifí, Aguantando, aguantando y aguantando. denunciando y revelando Y tratando con de la hacer prensa. incidencia. Así es, así es. Entonces, evidentemente yo creo que buena parte del proyecto político, o sea, el proyecto político que llega hoy, que está hoy en día en el poder, pues tiene mucho más que agradecerle a buena parte de la sociedad civil y a la prensa crítica de este país. Me gusta mucho esto que dijiste, Alejandro. Yo creo que los medios tienen sus batallas, eso está bien hacerlo explícito. Esas batallas son por los desaparecidos, por la corrupción, en fin, y que, digamos, bajo ese rasero es sobre el cual se juzga la actuación de los políticos. Quería hacer una última pregunta y es más anecdótica. Y es, ¿qué les pareció la intervención de Jorge Ramos en la mañanera? Bueno, voy a hablar a título personal. A título personal. Yo creo que se vale cuestionar, por Exacto. supuesto, es el papel de la prensa. Lo que no se vale es convertirse uno mismo En el protagonista. en el protagonista y ser la nota. Creo que eso no es, digamos, lo que un periodista profesional debe buscar. Lo importante es la información, no que uno aparezca como siendo parte de la nota. Porque ese es también el otro papel o sea, digamos, es el otro extremo, por eso lo pregunté. Sí. Es el otro lugar desde donde el cual se puede hacer periodismo, que es desde ahí, Alejandro. A ver, pongo un ejemplo de la otra cara de la moneda. Arturo Rodríguez de Proceso. Le contesta al presidente, le hace 2 señalamientos al presidente muy puntuales, ni siquiera se mueve de su silla y es suficiente para dejar un planteamiento muy claro, ¿no? Ahí está la respuesta. Pues sí. Sí, la respuesta de Arturo Sí, era, sí, perdón, no estamos aquí no está para acompañar a ningún actor ningún político. No. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta conversación. Les agradezco muchísimo la presencia en Por Si las Moscas. Ha sido Muchas gracias. muy valiente, muy interesante lo que han dicho. Y nos vemos el próximo sábado aquí en Canal 22.